Vamos a empezar con la introducción sobre los 5 pilares de cómo aprender a manipular cuerdas energéticas. Les recuerdo que son control mental, control energético / emocional, desarrollo de habilidades psíquicas, intención de corazón y propósito y coherencia y decisiones. Hoy vamos a empezar con mi favorita de todas, la que puede sonar más mística y etérea, que es la introducción al desarrollo de las habilidades psíquicas. Hay muchas habilidades psíquicas y uno cree y uno conoce a lo mejor las populares, como ver el futuro, ver espíritus, ver ángeles, pero en realidad las habilidades psíquicas son muchísimo más que eso. De hecho, tenemos clarividencia, tenemos clariconocimiento, tenemos clarisensación, tenemos clariaudición y también tenemos el sentido profético. Ahora, suena místico, suena etéreo, suena como un don que tienen solo ciertas personas, pero de hecho este entrenamiento está diseñado para que ustedes sepan cómo pueden aprender a desarrollar sus habilidades psíquicas. La clarividencia es la capacidad que tenemos de ver claramente, de ver más allá de lo evidente. La clariaudiencia es la capacidad que tenemos de escuchar claramente, de escuchar más allá de lo que alguien nos quiere decir. El clariconocimiento tiene que ver con ver claramente o con conocer claramente cosas que aún no conocemos. Es decir, el clariconocimiento tiene mucho que ver con saber cosas que en realidad no tendríamos por qué saber. No es como el sentido profético, que el sentido profético yuxtapone las líneas del tiempo para ir al pasado e ir al futuro, pero el clariconocimiento es más bien esta capacidad que uno tiene de saber de las personas cosas que uno no tendría por qué saber. Todo enfocado en el momento presente, ¿ok? También está la clarisensación. ¿Qué es la clarisensación? Esa, digamos que la podríamos asociar un poco con el poder de la intuición. Eso que nosotros llamamos intuición tiende más a ser la clarisensación. Y es como este gut feeling, esto que sabemos como desde adentro, desde las tripas, pero no sabemos por qué, no tenemos ningún argumento lógico para decir que las cosas son como uno cree que son. Pero también dentro de la clarisensación hay algo súper peculiar, y es que la clarisensación también tiene que ver con los sentidos. La clarisensación es una de mis habilidades psíquicas más desarrolladas, y no tanto desde el lugar intuitivo, sino desde la capacidad que puedo leer con mis manos. De hecho, aquí hay un montón de historias súper chistosas entre mis amigos, porque yo siempre les digo, si no quieres que vamos allá, no me toques, porque en la medida en la que te puedo tocar, puedo saber cosas, y ahí lo alineo un poco con el clariconocimiento que no debería saber. Pero luego está el sentido profético. Ese sentido profético, que es muy complejo, del que vamos a hablar un montón, el que tiende a ser súper popular en redes sociales, porque todo el mundo quiere que le digan qué le va a pasar y cuándo le va a pasar y cómo le va a pasar. Pero en realidad el sentido profético es la consecuencia de saber viajar entre líneas del tiempo, que es algo que también vamos a aprender a hacer. Viajar entre líneas del tiempo es muy interesante, no es fácil, no es sencillo, sobre todo porque sobre todo el sentido profético tiene que tener un alma pura adentro, ¿cierto? Yo les voy a contar más sobre el sentido profético, pero de hecho el sentido profético no es leer el futuro, como la gente cree, sino que el sentido profético es leer el presente. Ustedes dirán, mapa, ¿what? Sí. Cuando uno aprende a leer el presente, muy bien leído, ahí es cuando puede adelantarse un poco a los sucesos. Pero sobre todo el sentido profético es la habilidad psíquica que más necesita y que más requiere humildad. Claramente algo que vamos a trabajar mucho en este espacio. La humildad te permite ver mucho más allá de lo que es verdad y lo que tu mente te dice que es verdad. Les voy a contar una historia
de cómo empecé yo a desarrollar dramáticamente mis habilidades psíquicas, y puede ser una historia que nos esperan. Espero que sea una historia que les guste mucho. Pero la historia detrás del desarrollo de mis habilidades psíquicas es muy interesante. Yo les mentiría si les dijera que para desarrollar mis habilidades psíquicas yo hice un montón de vainas súper brujísticas, ¿cierto? Y me conecté con el más allá, o tuve meditaciones hiper mega recontra profundas hasta que empecé a ver cosas. La verdad, desde muy chiquita tuve una sensibilidad muy grande. Yo he contado esto muchas veces. Yo tengo un hermano que está muerto, mi hermano mayor está muerto. Esa es una historia para otro momento. Y con él tenemos una conexión muy profunda. De hecho, él vive en mi casa, él vive aquí. Esta es su casa, es nuestra casa, compartimos casa pues. Y sobre todo mi abuela era la que me contaba muchas historias de cuando yo era chiquita. De hecho, mi abuela tiene una relación súper profunda con él. Cuando él se murió, ella lo sentía, ella lo percibía. Y sí tengo que decirles que muchas veces, a ver, vamos a dar algo claro. Las habilidades psíquicas son habilidades, como todo en la vida. Son habilidades que a algunos se nos facilita por ciertas razones. Son habilidades que a lo mejor otros conocen mucho más adelante en su vida. Son habilidades que a algunos se les puede dificultar mucho. Pero finalmente son habilidades. Y al ser una habilidad es algo que todo el mundo puede desarrollar. Así como cuando uno estaba en el colegio y había unos que les iba mejor en matemáticas, a otros les iba mejor en lenguas. Algo así pasa. Algunos tienen cierta afinidad, a otros les cuesta un poco más de trabajo, pero eso por ningún lado significa que nadie las pueda desarrollar. Eso solo significa que hay personas a las que se les facilita y a otras a las que no. Pero sobre todo, hay personas que tienen la voluntad y hay personas que no tienen la voluntad. Hay gente que no le gustan los números porque se le dificultan un poco y tiran la toalla. Eso no significa que no pudiesen estudiar una ingeniería. Yo estudié ingeniería y yo creo que de verdad si yo pude, todo el mundo puede. Pero es más una cuestión de voluntad. Hay gente que se cierra porque tiene poca tolerancia a la frustración, y las habilidades psíquicas requieren una amplia tolerancia a la frustración. Claramente es algo que vamos a trabajar. Es normal que haya gente que se le facilite y que se le dificulte. Las personas a las que se les facilita, como pasa mucho en las familias, todos son de familias de ingenieros, a todos les gustan los números, y entonces seguramente las generaciones de abajo pues se les facilita también la ciencia, o todos son artistas en la familia, entonces wow, todos son pintores, cantantes, actores. Entonces por lo general las generaciones de abajo tienden mucho a tener esa vena artística. Lo mismo pasa con las habilidades psíquicas. Yo vengo de un linaje de brujos y brujas muy profundos y muy enclosetados además. Quien me ha contado muchas de estas historias son mis abuelas, de sus papás, es decir, de mis bisabuelos, que eran artistas, que veían cosas impresionantes, pero saben, son mis bisabuelos. Yo tengo 28 años en el 2024, pues imagínense hace cuántos años. Eran mal interpretados, mal juzgados. El papá de mi abuela le decía mucho: no puedo pensar algo porque siempre que pienso algo pasa. Claro, él no entendía lo que pasaba. Y de ahí para abajo, mis abuelas, grandes brujas, muy enclosetadas, las dos a su manera. Mi abuela Matilde es la que tenía una conexión muy profunda con mi hermano, con Juan David. Y mi hermana Leonor, mi abuela Leonor, una conexión muy profunda con Dios. Mi papá y mi mamá, siendo los menores de su casa, ambos, los hermanos menores de su casa, heredaron dones muy profundos. Mis papás, yo se los he dicho varias veces, yo transmito en muchos sentidos los mensajes de ellos, porque son ellos en realidad, mucho más que yo, los que tienen una vida llena de milagros. Y que les puedo decir,
los dos son personas comunes y corrientes, con trabajos comunes y corrientes. Mi papá es ingeniero, mi mamá es abogada, pero al final son grandes brujos. Y de alguna forma mi hermano, a pesar de no estar aquí, también tiene este don sobredimensionado de comunicación. Por eso él y yo logramos comunicarnos de formas tan profundas. Eso hizo que desde que yo fuera muy chiquita se me facilitara mucho más ver cosas. Eso significa que son cosas que solo van a pasar a mí, que son vainas que mapa, pero pues es que tú tienes, no sé, tu papá, tu mamá, tus abuelas. Sí, pero también es cierto que en la medida en la que yo no tuviera voluntad, serían dones que se hubieran perdido hace mucho tiempo. La voluntad es mucho más importante que el don, mucho más importante que el talento, mucho más importante que cualquier cosa. Porque muchas veces querer es suficiente para poder desarrollarlas. Ahora, si quieren que les sea honesta, chiquita veía muchas cosas, pero en mi preadolescencia y mi adolescencia, antes de entrar a la universidad, no volví a sentir nada. Tenía mucha afinidad con el arte, pero no volví a sentir nada. ¿Cuándo cambió todo? Cuando empecé a ver cosas de verdad, o sea, de verdad, cuando empecé a sentir, a percibir de manera súper, hiper, mega, recontra dramática. Bueno, como les decía, no es una historia de con mucha disciplina y compromiso, medité hasta que mis habilidades psíquicas empezaron a salir pues de la nada. No. La realidad, y si quieren que les sea muy honesta de lo que pasó, fue que mis habilidades psíquicas se desarrollaron cuando me enamoré por primera vez. Chan, chan, chan. Y eso pasó en la universidad. O sea, en primer, segundo semestre de la universidad conocí a un hombre maravilloso que hoy amo con todo mi corazón. Somos grandes amigos después de mucho tiempo, después de muchas cosas que vivimos. Y lo que sucedió fue que, aparte de mi familia, sentí una conexión, un amor tan profundo que simplemente todo se dio. Pero sobre todo porque la forma en que nos comunicábamos él y yo era una forma en la que nosotros construíamos amor. Había una intención detrás, una intención de corazón detrás. Yo no sé si les vaya a gustar esto que les voy a decir o no. A pesar de que hay muchas técnicas, más bien técnicas no prácticas para desarrollar habilidades psíquicas, la única técnica para desarrollar las habilidades psíquicas es el amor. Y por eso es que uno de los pilares de manipulación de cuerdas energéticas son las intenciones de corazón, la coherencia. La intención de corazón es preguntarse siempre uno por qué quiere algo o para qué quiere desarrollar algo. Para nada y por ningún lado yo tenía la intención de que pasara todo lo que me pasó en su momento. Pero lo que sí quería era profundizar cada vez más en ese vínculo. Nosotros hablábamos entre sueños, nos comunicábamos entre sueños, sentíamos exactamente lo que le estaba pasando al otro. Y no desde un lugar, porque tranquilamente uno podría caer en esta trampa de... Y conozco una historia de uno de mis amigos que salía con una mujer que tenía muchos dones psíquicos muy profundos y ella los utilizaba para vigilarlo. Historia de la vida real. Y el man médico, lo más racional del mundo, me llama y justamente me dice como, necesito que me ayudes porque esto me estoy haciendo popo del miedo con esta vaina. O sea, está loca, me dice exactamente lo que me puse hoy, lo que tengo puesto, lo que no tengo puesto, un montón de vainas. Y él me decía como, tengo miedo. Y son formas, ella nació con un don muy profundo, son formas de utilizar el don. Pero cuando uno va a desarrollar estas habilidades más tarde en su vida, no tanto desde chiquito y desde bebé como algo nato,
Es súper importante entender cómo es que uno va a utilizar sus habilidades psíquicas. El amor y las ganas de profundizar en la vida son lo que te permite ver más allá, escuchar más allá, conocer más allá, sentir más allá. Entrelazar cuerdas de tiempo, que no solo entrelazar cuerdas de tiempo logra un sentido profético, sino también logras viajar entre dimensiones de manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Pero qué importante es uno preguntarse el para qué. Hay muchas personas que quieren desarrollar sus habilidades psíquicas para tener el don, para saber qué va a pasar, para tener más poder sobre los demás. Y así no funciona. Así nunca funciona. Porque las habilidades no son poderes, ¿se entiende? Son habilidades. Pero cuando uno lo ve como un poder, como un superpoder, pues la cosa se pone súper compleja y se pone súper difícil, porque empiezo yo a sentir que estoy por encima de los demás. Entre otras, porque ver claramente en un mundo donde muchas personas son ciegas implica en muchos sentidos una responsabilidad social muy grande. Cuando mi amigo me llamó y me dice, está loca, literalmente siento que metí cámaras en la casa, mapa. Yo decía, qué triste que una persona con tantas habilidades y con tantos dones los utilice así. Yo la conocía a ella y ella decía mucho, si te metes conmigo, yo te las cobro energéticamente. Y puede tener el don. La pregunta es qué se puede hacer con ese don si no hay una intención de corazón. Yo sé que este tema de desarrollar habilidades psíquicas es súper curioso, la verdad es súper chévere, por eso quise empezar la introducción de los 5 pilares con esta, porque es algo que a mí me gusta mucho, que me llena mucho, que me ha sido súper mega útil en la vida, pero también es algo que hay que agarrar con pinzas y que no hay que acelerarse demasiado en la vida, porque al final uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere ver. Cuando yo les digo, vamos a desarrollar la clarividencia, vamos a desarrollar la clariaudiencia, el sentido profético, yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué quieres ver? Si pudieras verlo todo, si pudieras ver por encima de lo tangible, por encima de la materia, ¿qué es lo que querrías ver? Exactamente. ¿Quieres leer a las personas? ¿Para qué? ¿Para entenderlas o para aprovecharte de eso? ¿Quieres el don para ayudar o para ayudarte a ti mismo? Para que el universo siempre conspire a tu favor. ¿Quieres el sentido profético? ¿Para qué? ¿Para ganar fama? ¿Para qué quisiera uno ver el futuro? Para estar tranquilo, para decir, ay, marica, sí, ya va a pasar lo que pensé que jamás en la vida iba a pasar, ya puedo dormir tranquila. ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber el futuro? ¿Para qué quieren entender el pasado? ¿Para qué quieren sentir lo que los demás sienten? Porque algo que no les dije, la clarisensación es que uno siente lo que los demás sienten. ¿Para qué quieres ver ángeles? ¿Quieres ver ángeles? ¿Quieres ver demonios? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Para qué quieres escuchar? ¿Para entender o para responder? Hay muchas preguntas que uno le tiene al cielo, y yo he llegado a la conclusión de que muchas personas que quieren desarrollar sus habilidades psíquicas lo hacen porque necesitan respuestas. Muchos otros lo hacen por poder, por tener un superpoder por encima de los demás. Y las respuestas serán respondidas en la medida que las preguntas sean las preguntas correctas. Obviamente yo hablo mucho de esto, sobre todo en el podcast, y vamos a hablar de esto más adelante, pero yo les dejo la inquietud. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Y si pudieran tener una conversación muy profunda con el más allá y muy profunda con Dios, ¿qué es lo que quieren preguntar?
Y aquí va el ejercicio de hoy. Hay un episodio del podcast que una de las tareas hoy es repetir ese episodio. Se llama Las preguntas correctas. Yo creo que uno tiene que tener las preguntas correctas para tener las respuestas correctas, y también creo que cuando uno hace una pregunta y esa respuesta no llega es porque uno está haciendo la pregunta equivocada. Pero también considero que para llegar a la pregunta correcta uno tiene que ser muy sincero con uno mismo. Y les voy a decir algo, la honestidad es algo que vamos a trabajar mucho en estos 6 meses. Porque la honestidad es súper difícil. Y no digo honestidad o sinceridad con los demás, es honestidad y sinceridad conmigo mismo. Aceptarme lo que quiero, lo que pienso, así sea difícil. ¿Saben? Como que difícil es uno aceptar que siente envidia. Qué difícil es aceptar uno que siente rabia, que siente frustración, que siente celos, ¿cierto? Que está resentido. Porque como tienen connotaciones tan negativas y uno las utiliza para insultar a alguien, a uno se le olvida que uno es humano y que uno también la siente, ¿cierto? Y por eso, qué importante es aprender a ser honesto con uno mismo, a reconocerse en voz alta lo que uno de verdad quiere, lo que es bueno para uno. Y es por eso que antes de encontrar las preguntas correctas, que nos van a hacer entender un poco más por qué quisiéramos desarrollar habilidades psíquicas, creo que es muy importante aceptarnos las preguntas que hoy tenemos. Así que les voy a pedir, de nuevo, esto no tienen que escribirlo en un papel, ni hacerlo como con decoración, ¿cierto? Ni con mucho protocolo. Puede ser en el celular, puede ser una nota de voz, no pasa absolutamente nada. Y lo que hoy quiero pedirles es que escriban 11 preguntas que quisieran hacerle al cielo y cuya respuesta ustedes sienten que les haría sentir mucho mejor. Pueden ser preguntas existenciales, ¿no? Como ¿quién es Dios? Si pueden filosóficos, háganlo. Pueden ser preguntas de la vida, que no importa que ustedes sientan que son preguntas muy superficiales o ya me hayan escuchado en las preguntas correctas y digan como yo sé que Mapa me va a regañar cuando haga esto. No, yo no los voy a regañar, es más, ni siquiera voy a ver sus preguntas. Hagan las preguntas que ustedes de corazón y aceptándose en voz alta quieren hacer. Así suenen pendejas, así ustedes sepan que están haciendo una pregunta incorrecta, háganlas. Diosito, algún día esto va a pasar para mí. ¿Qué hay de mal conmigo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me abandonaste? Libérense. Sean honestos con ustedes. Díganse en voz alta lo que sienten. Y pregúntenle al cielo, y pregúntenle a Dios, y pregúntenle lo que sea que ustedes crean más allá. Pregunten lo que quieran preguntar. Y en 6 meses hablamos. Pero por ahora, quiero que vean esas 11 preguntas. Y quiero que vean que muchas veces esas 11 preguntas son la razón por la cual uno quisiera ver más allá. Porque todos queremos saber, todos queremos conocer. La incertidumbre es horrible, ¿cierto? Pero primero necesito que respondan esas preguntas. Y a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que las preguntas se van a ir respondiendo. Y cuando se responden van a ir cambiando también, ¿cierto? A veces una pregunta se responde con otra pregunta. Bueno, yo les dije, es que no es fácil. Es bastante complejo. Son muchas cosas y a la vez. Muchas cosas y a la vez. Por eso son 6 meses. Así que respiren, hagan la tarea y en la próxima lección nos vemos en la introducción en control mental.